Luis ha tardado 2 horas en llegar desde su casa a una ciudad situada a 200 kilómetros de distancia, donde debía asistir a una reunión de trabajo. 2 horas en ir a la ciudad. Ha estado 2 horas en la ciudad y ha vuelto a su casa. Ha invertido 4 horas en el viaje de vuelta. Hacen varias preguntas, por ejemplo, A representa la gráfica, tiempo, distancia a su casa, eje de las X el tiempo, eje de las Y es distancia a su casa. Y luego 2 preguntas más que iremos contestando. Eje de las X, decía, es el tiempo que va pasando, vamos a medirlo en horas. Y eje de las Y va a ser la distancia a su casa. Bien, empezamos a contar, a pasar el tiempo. En instante cero está en su casa, coge el coche y se va a la ciudad. Tarda 2 horas en recorrer 200 kilómetros. Voy a colocar, por ejemplo, el 2 aquí, el 200 aquí. Recuerda que el eje de las Y es la distancia en kilómetros, lo indico ahora. A las 2 horas está a 200 kilómetros de distancia. Este punto, por tanto, pertenecerá a la gráfica. Este punto rojo es el 2, 200. Más adelante dice que la velocidad es constante. Quiere decir entonces que es una recta o un segmento que une este punto con este para hacer la gráfica. Claro, conforme pasa el tiempo se va alejando de la casa y si va a la misma velocidad, pues queda una recta. Seguimos. Llega a la ciudad, asiste a una reunión, por tanto sigue estando a 200 kilómetros. En la reunión está un total de 2 horas. Es decir, de 2 a 4 horas de tiempo está en la ciudad y por tanto hasta las 4 horas pues está en la ciudad y la distancia de la persona a su casa es de 200 kilómetros también. La imagen de 4 será también 200. Bueno, la imagen de 4 y de 3 y de 2,5 y de 2, lo que sea y de 3, lo que sea, ¿verdad? Y es que desde las 2 hasta las 4 horas de tiempo está a 200 kilómetros de su ciudad. Bueno, decide volver para casa, ahí lo tenéis, e invierte 4 horas en el viaje de vuelta, es decir, 4 horas más, nos metemos aquí, pasan 8 horas desde que empezó el viaje, en este momento estará ya en su casa, y por tanto la distancia de la persona a la casa será 0 otra vez. Estaba a 200 kilómetros y durante estas 4 horas va en coche disminuyendo la distancia de él a la casa hasta llegar a ser 0 porque llega a su casa. Y traza una recta porque vamos a suponer que la velocidad también de vuelta es constante. Por cierto, la velocidad de vuelta es menor porque recorre 200 kilómetros en más tiempo. Ahora después creo que nos van a pedir cuál es esa velocidad de vuelta y velocidad de ida. Hemos contestado el apartado A, ahora el apartado B nos dice, si suponemos que la velocidad es constante en el viaje de ida, como os decía antes, ¿cuál sería esa velocidad? Bien, la velocidad media, como es constante, es la velocidad que lleva siempre, es el espacio recorrido entre el tiempo que tarda en recorrerlo, como sabéis. El tiempo que tarda en recorrerlo son 2 horas, 2, y el espacio recorrido son estos kilómetros, 200 kilómetros. Me gusta también que lo veáis aquí, ¿no? Me gusta que lo veáis aquí porque la velocidad es dividir la longitud de este segmento entre este. Más adelante veréis que eso se llama la pendiente de la recta. Bueno, pues la velocidad será 200 entre 2, que es 100 km por hora, ya que recorre 200 kilómetros en 2 horas, ¿no? El apartado C es similar, dice que si también suponemos que la velocidad es constante en el viaje de vuelta, que por cierto tarda 4 horas, ¿cuál sería esa velocidad? Pues dividimos el espacio que recorre, que una vez más son 200 kilómetros, entre el tiempo que tarda en recorrerlo, que ahora es el doble justamente, es 4, por tanto va mucho más despacio, va a 50 kilómetros por hora. Estas son las soluciones, las velocidades que llevaba. Como veis, hemos hecho muchos ejercicios de interpretar gráficas y ahora es al revés. Hallar la gráfica de una función dándome pues un enunciado como este, ¿no? El comportamiento de la persona
en su viaje. El problema está resuelto.